Dijo 3 palabras que helaron la sala por completo. No te amo. Algo más duro que eso. Algo que tomó 4 años de supervivencia conseguir. Las 3 palabras fueron, me estaba costando. Y la razón por la que la sala quedó en silencio, por la que las copas se detuvieron a medio camino de los labios, las conversaciones se apagaron a mitad de frase e incluso los camareros se quedaron inmóviles en los bordes del salón, fue que nadie esperaba oír eso de Mara. No ahí. No en una boda. No frente a un micrófono, ante un centenar de personas, mientras las guirnaldas de luces brillaban en los robles sobre nosotros y la canción del primer baile de mi hermana aún flotaba en el aire. Pero me estoy adelantando. Porque antes del discurso, estuvo la corbata. Casi no me la puse. Suena a algo insignificante, lo sé. Pero la mañana de la boda de mi hermana, me quedé de pie frente al espejo del baño durante 10 minutos completos, con la corbata en la mano, simplemente mirándome. No porque estuviera nervioso por ser el padrino. No porque me preocupara olvidar los anillos, las lecturas o cualquiera de los 100 pequeños desastres que las bodas parecen invitar con alegría. Miraba porque mi esposa, Mara, estaba en el baño maquillándose y llevaba allí 53 minutos, y yo ya estaba científicamente convencido de que lo que fuera que hacía requería más equipo que un lanzamiento de la NASA. Ya casi termino, gritó. Eso lo había dicho hacía 17 minutos. Me senté en el borde de la cama. Miré el reloj. Repasé mi discurso de padrino por 4ª vez, aunque ya lo sabía de memoria. Organicé la cartera por tamaño de tarjetas, algo que jamás había hecho en mi vida y que jamás volveré a hacer. Consideré, por un momento, si un hombre podía técnicamente quedarse dormido sentado en una cama con pantalones de vestir. Concluí que sí, probablemente, y que arruinaría los pantalones. Entonces oí abrirse la puerta del baño. Mara salió. Y olvidé lo que era una cartera. Llevaba un vestido verde salvia que hacía que sus ojos parecieran casi ámbar a la luz de la mañana, con el cabello recogido de una manera que parecía sin esfuerzo y que claramente había tomado 45 de esos 53 minutos. Me miró. Luego a mi reflejo en el espejo. Después a la corbata que aún colgaba inútil de mi mano, como si la acabara de encontrar en la calle y no supiera para qué servía. ¿Has estado ahí todo el tiempo?, preguntó. He estado pensando, respondí con gran dignidad. ¿En la corbata? En la vida, dije. La corbata es solo donde ambas se cruzan. Se acercó, tomó la corbata de mi mano, la rodeó alrededor de mi cuello y la anudó en aproximadamente 11 segundos. Luego me dio 2 palmaditas en el pecho, firmes, 2, como si fuera un Golden Retriever que por fin hubiera aprendido a sentarse. Vamos, dijo. Llegamos tarde. No llegábamos tarde. Llegábamos 20 minutos antes. Pero así es como funciona Mara, incorpora un margen de ansiedad en cada salida, por si acaso, y luego pasa todo ese margen preocupándose de que no sea suficiente. Es un circuito cerrado de estrés que, de alguna manera, ha conseguido volver completamente encantador a lo largo de 4 años de matrimonio. La amo por completo y sin reservas. Mi hermana Lily llevaba casi 2 años planificando esta boda. Había creado hojas de cálculo codificadas por colores. Había viajado a 3 ciudades distintas solo para probar pasteles. Había llorado exactamente una vez por un arreglo floral y exactamente 14 veces por la distribución de los asientos. Cuando por fin llegó el día, todo era tal como lo había imaginado, un pequeño viñedo a las afueras de la ciudad, guirnaldas de luces entrelazadas en viejos robles, mesas cubiertas con manteles color crema. Y todo el lugar bañado en un dorado de última hora de la tarde que parecía sacado de una película de esas que te hacen sentir culpable por llorar. Lily se veía radiante. Su esposo, Daniel, tenía la expresión de un hombre que ha ganado algo que aún no termina de creer que sea real. Yo entendía esa sensación a nivel celular. La ceremonia en sí fue hermosa y ligeramente caótica, como lo son todas las bodas reales, perfectamente, humanamente imperfecta. La niña de las flores, sobrina de 4 años de Lily, caminó por el pasillo con una determinación admirable hasta la mitad, decidió que había terminado y se sentó directamente en el suelo, en medio del pasillo, con la serenidad definitiva de alguien que acaba de tomar una decisión empresarial. Su madre tuvo que ir a recogerla mientras todo el público estallaba en risas. El paje dejó caer ambos anillos al mismo tiempo, que rodaron bajo el primer banco en direcciones opuestas, y yo pasé unos 30 segundos profundamente humillantes de rodillas, con mi mejor traje,
tratando de recuperarlos mientras el oficiante esperaba con la paciencia de un auténtico santo. Daniel articuló un perdón desde el altar. Yo le respondí en silencio, me debes una. Asintió. Teníamos un acuerdo. Entonces comenzaron los votos y dejé de encontrarle gracia a cualquier cosa. Lily lloró. La voz de Daniel se quebró al pronunciar la palabra siempre de una manera que hizo que media sala buscara pañuelos. Mara, de pie a mi lado, deslizó suavemente su mano en la mía. Miré de reojo y la sorprendí moviendo los labios junto al oficiante, recitando en silencio cada palabra como una máquina de karaoke romántico, completamente ajena a lo que hacía. Cuando notó que la estaba observando, se sonrojó levemente y fijó la mirada al frente con una compostura tan exagerada que tuve que apretar los labios para no reírme en pleno intercambio de votos. Así es Mara. Completamente poco sentimental, hasta que deja de serlo, y entonces se empeña en mostrarse ferozmente digna después. La recepción fue todo lo que Lily había soñado. Buena comida, mejor vino, una pista de baile que se llenó más rápido de lo que cualquiera esperaba. Yo di mi discurso de padrino temprano en la noche, la mezcla habitual de anécdotas infantiles ligeramente vergonzosas y afecto genuino, calibrada con precisión para lograr el máximo de risas y el mínimo daño permanente a mi relación con mi hermana. Funcionó. Lily lloró lo justo. Daniel me estrechó la mano como si realmente lo sintiera. Volví a sentarme con esa satisfacción profunda y específica de un hombre que ya ha cumplido su única obligación pública. Aflojé la corbata exactamente medio centímetro. Alcancé mi copa de vino. Estaba, quizá por primera vez en todo el día, completamente relajado. Lo que no sabía, lo que nadie había considerado necesario decirme, era que Lily había añadido algo al programa. Semanas antes, le había pedido en privado a Mara que dijera unas palabras. No un discurso formal, solo algo breve como amiga cercana. Al parecer, Mara había aceptado. Y luego, por razones que aún no termino de entender, decidió que informarme de antemano era un dato completamente opcional. Así que cuando el maestro de ceremonias pronunció su nombre a mitad del plato principal, me giré a mirarla con la expresión de un hombre al que acaban de comunicarle algo importante en un idioma que no entiende. Ella me dedicó una pequeña sonrisa serena, la que en privado llamo la bóveda, porque no revela absolutamente nada de lo que ocurre detrás, alisó el frente de su vestido y se puso de pie. Espera, empecé. Ella ya se estaba alejando. La vi avanzar hacia el frente de aquella recepción en el viñedo con la calma pausada de alguien que llevaba semanas preparándose y que, por decisión propia, había considerado completamente prescindible prepararme a mí. Un camarero le entregó el micrófono. La sala se sumió en ese silencio cálido y expectante que precede a los brindis. Tomé mi copa de vino. Di un sorbo ligeramente más grande de lo socialmente adecuado. Pensé, allá vamos. Empezaré por lo que todos ya saben, dijo Mara. Lily es una de las personas más cálidas y generosas que he conocido en mi vida. Y Daniel, te llevaste a la mejor. Espero que lo recuerdes cada día, sin excepción, durante el resto de tu vida. Aplausos. Calidez. Lily con ambas manos sobre el corazón. Entonces Mara hizo una pausa. Algo cambió en su expresión. Seguía serena, Mara casi siempre lo está, pero era una serenidad que claramente tenía un costo. De esas que se sostienen con esfuerzo, no con naturalidad. Quiero hablar un momento sobre el matrimonio, continuó. No de la versión bonita. No de las luces, las flores, el primer baile y las fotografías. La otra versión. La que nadie menciona en un brindis porque incomoda, porque es difícil, porque no luce bien en las fotos y porque nadie quiere sacarla a relucir en una fiesta. La sala seguía escuchando, pero de otra manera. Inclinándose hacia adelante en lugar de relajarse hacia atrás. Hace 4 años, dijo Mara, me estaba costando. Ahí estaban. Las 3 palabras. Y, tal como te dije, las copas quedaron suspendidas a medio camino, una conversación cercana se extinguió a mitad de frase, y alguien apoyó su tenedor suavemente contra el plato. No lo digo a la ligera, y no voy a entrar en todos los detalles, porque hay cosas que solo pertenecen a quienes las vivieron. Pero hace 4 años yo estaba en un lugar muy oscuro. Estaba perdiendo un negocio que había construido desde cero, con mis propias manos, durante 5 años. Veía cómo el dinero desaparecía de formas que no podía controlar ni comprender del todo. Recibía llamadas que temía contestar.
Y, por encima de todo, me daba demasiada vergüenza contárselo a alguien. Pensaba, si resisto un poco más, podré arreglarlo sola. Si trabajo más, si me quedo hasta más tarde, si lo resuelvo por mi cuenta, nadie tendrá que saber lo mal que me estoy hundiendo. Tragó saliva. No fue así. Recuerdo esa etapa como se recuerda una fiebre alta, no en secuencia, sino en sensaciones. Llegar a casa y encontrarla aún frente al portátil a las 2 de la madrugada, con los ojos vacíos, con ese tipo de cansancio que el sueño no cura. La forma en que se estremecía cada vez que sonaba el teléfono. El domingo en que estaba sentada en el suelo de la cocina, rodeada de hojas de cálculo impresas, y no levantó la vista cuando entré, ni siquiera registró que yo estaba allí. La noche en que encontré el cuaderno donde llevaba las cuentas a mano, y los números eran realmente catastróficos, y ella me miró desde el otro lado de la mesa como si ya se estuviera preparando para lo que viniera después. Finalmente se lo conté a mi marido, dijo Mara. No porque quisiera. Porque ya no me quedaban muros detrás de los cuales esconderme. Se me habían acabado. Me miró directamente al otro lado de la sala. No entró en pánico. No me hizo sentir estúpida, descuidada ni una carga, aunque yo estaba aterrada de que lo hiciera. Se sentó frente a mí, en nuestra mesa de la cocina, a las 11 de la noche de un martes, y escuchó todo. Cada cifra. Cada error. Cada cosa de la que más vergüenza me daba hablar. Y cuando terminé, cuando expuse cada pieza de lo peor, dijo 4 palabras. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Bien. ¿Por dónde empezamos? Un suspiro recorrió a la multitud como un solo aliento. No dijo, ¿cómo dejaste que pasara esto? No dijo, ¿por qué no me lo contaste antes? No dijo, sonrió levemente. Y supe exactamente lo que venía antes de que lo dijera, te dije que los gastos fijos eran demasiado altos, que, por cierto, sí lo había dicho. 2 veces. Con toda razón. Y no volvió a mencionarlo jamás. La risa que estalló en la sala fue cálida y sorprendida, de esa clase que irrumpe en medio de algo serio y, en lugar de restarle peso, lo vuelve más humano. Bajé la cabeza y me reí también, en parte porque no estaba equivocada, y en parte porque justo enfrente de mí estaba sentada mi suegra, que se había girado en la silla para señalarme con una mirada que decía yo siempre lo supe con una claridad admirable para un solo gesto. Pasamos el año siguiente reconstruyendo, continuó Mara, mientras la risa se apaciguaba en algo más sereno y contenido. No solo el negocio, que al final logramos recuperar, poco a poco, juntos, sino algo más difícil que eso, a mí. Él me ayudó a reconstruirme. Hizo llamadas que yo no era capaz de hacer. Se sentó a mi lado en reuniones que me resultaban humillantes y nunca, ni por un segundo, me hizo sentir humillada. Preparaba café a las 5 de la mañana y lo dejaba en mi escritorio sin que yo se lo pidiera, sin mencionarlo, sin buscar reconocimiento. Hizo una pausa, y una sonrisa distinta cruzó su rostro. También se comió mi triste almuerzo de escritorio una tarde, el que había preparado a las 6 de la mañana durante una semana especialmente dura, y cuando volví y vi que había desaparecido, me dijo, con toda naturalidad, que pensó que era suyo. Estaba etiquetado. Con mi nombre. En rotulador rojo. En letras grandes. La sala explotó. Risas de verdad, no risas por compromiso ni por cortesía, sino de esas fuertes, sin filtro, que llenan el espacio y rebotan en el techo. Daniel se cubrió el rostro con las manos. 3 mesas más allá, Lily se reía tanto que casi estaba recostada. El maestro de ceremonias había abandonado cualquier intento de formalidad y simplemente sonreía. Mi suegra me miraba con una expresión que solo puedo describir como de reivindicación absoluta. Me cubrí la cara con ambas manos. Por completo. Sin dejar huecos. Sostuvo esa versión, continuó Mara entre las risas, claramente disfrutándolo ya, con total convicción. No flaqueó. Simplemente insistía en que debió de haber cogido el equivocado. El que tenía mi nombre. En rotulador rojo. Negó con la cabeza. Esa seguridad, sinceramente, me impresionó. Más risas. Alguien, al fondo, incluso aplaudió con entusiasmo. No lo desmentí, dijo, dejando que la sala se calmara. Porque, sinceramente, verlo construir esa defensa elaborada y completamente poco convincente de un sándwich claramente robado fue la primera vez que me reí, de verdad, en casi 3 meses. Y lo necesitaba así de mucho. Necesitaba exactamente eso.
No necesitaba un marido perfecto en ese momento. Necesitaba uno ridículo. Y él cumplió. La risa se transformó en algo más cálido. Ella lo permitió. A eso me refiero, dijo en voz baja, cuando digo que supo distinguir entre cuando necesitaba ayuda práctica y cuando simplemente necesitaba a alguien que se sentara conmigo en la oscuridad. Porque a veces la oscuridad es una mesa de cocina a las 11 de la noche, con números desastrosos extendidos sobre ella. Y a veces la oscuridad es una tarde de martes en la que todo parece imposible, y lo que realmente necesitas es que la persona que te ama te robe el almuerzo de una forma tan absurda que, por 5 minutos, te olvidas de tener miedo. Silencio absoluto. Cálido. Sostenido. En el peor año de mi vida, cuando estaba en mi punto más arruinado y más roto, mi marido me mostró exactamente quién es. Y quién es alguien a quien elegiría 1000 veces. Alguien a quien elijo. Cada día ordinario, sin glamour, de un martes cualquiera. Se giró de nuevo hacia Lily y Daniel, y su voz adquirió una firmeza clara y serena. Así que esto es lo que quiero decirles a ambos, en esta noche tan hermosa. La versión bonita del matrimonio es maravillosa, real y digna de celebrarse, celébrenla. Pero la otra versión, la difícil, la invisible, la que nadie fotografía, es donde descubres qué es lo que realmente construyeron juntos. Ahí es donde el amor se demuestra, o no. Ahí es donde descubres si lo que tienen es decoración o cimiento. Alzó su copa. Daniel. Te he visto con mi mejor amiga durante 3 años. He visto cómo la miras cuando ella no sabe que la estás mirando. He visto cómo estás presente, no solo en los grandes momentos, sino en los martes por la noche, en las conversaciones difíciles y en esos pequeños instantes invisibles que nadie más llega a ver. Creo en lo que han construido. Creo en ustedes dos, por completo. Una pausa. Y a mi marido. Me miró directamente. A través de todas esas mesas, de todas esas personas, directamente a mí. Y su expresión hizo algo que no puedo describir del todo, se abrió, como se abre una habitación cuando alguien por fin enciende la luz. Gracias, dijo. Por sentarte frente a mí en aquella mesa. Por no entrar en pánico. Por cada café de las 5 de la mañana. Por cada llamada que yo no podía hacer. Por saber cuando necesitaba soluciones y cuando necesitaba a un ladrón ridículo de sándwiches. Por elegirme cuando no era precisamente fácil de elegir. Hizo otra pausa. Y por ser, sin lugar a dudas, el peor mentiroso que he conocido en toda mi vida. La sala se desbordó por completo. Aplausos y risas entrelazados, voces superpuestas, Lily llorando y riendo al mismo tiempo de esa forma desbordada que solo ocurre cuando algo verdadero irrumpe inesperadamente en una fiesta. Daniel estaba de pie. Los colegas de Mara, 2 mesas más allá, iniciaron un aplauso lento al que el resto de la sala se unió de inmediato. Incluso los camareros en los extremos del salón sonreían. Se sentó de nuevo a mi lado. Dejó el micrófono con cuidado sobre la mesa. Tomó su copa de vino con la compostura de alguien que simplemente ha salido un momento y ha regresado. El sándwich, dije. El sándwich, repitió. Delante de 100 personas. Te lo ganaste. Quiero que sepas, dije, que me mantengo firme en mi versión de los hechos. Se volvió hacia mí. Sus ojos aún tenían un brillo leve, no exactamente de lágrimas, sino del esfuerzo particular de haber dicho verdades en voz alta frente a otros. Sostuvo mi mirada un instante. Luego dijo. Lo sé. Es una de las cosas que más amo de ti. Debajo de la mesa, encontré su mano. Ella giró la suya y la entrelazó con la mía, como se sostiene algo que casi se pierde. Ya muy entrada la noche, después del pastel, de la última canción y de la despedida de Lily, entre lágrimas y risas, en la puerta, Mara y yo nos sentamos sobre un bajo muro de piedra al borde del viñedo. Descalzos. Las luces seguían encendidas entre los robles sobre nosotros. La música se había reducido a algo lejano y suave desde el interior. Lo decía en serio, dijo. Todo. Sin mirarme. Mirando las luces. Lo sé. Las partes serias y lo del sándwich. ¿Sobre todo lo del sándwich? Sonrió hacia los árboles. Especialmente lo del sándwich. La miré bajo la luz del viñedo,
Esta mujer que recita los votos de boda en voz baja sin darse cuenta, que incorpora márgenes de ansiedad en cada salida y luego los pasa preocupándose, que pasó 53 minutos en el baño y aún así hizo que 11 segundos parecieran effortless, que se puso de pie frente a 100 personas y dijo la verdad difícil, haciéndolos reír justo en medio de ella. Dijo 3 palabras que dejaron la sala en silencio. Y lo que sé desde aquella mesa de cocina a las 11 de la noche, hace 4 años, cuando miré a una mujer sin muros detrás de los que esconderse y dije bien, ¿por dónde empezamos? Es que esas 3 palabras eran la parte más fácil. Los 4 años fueron el discurso.